Etapa número 7, hoy vamos a salir de Monforte de Lemos para llegar a Chantada. 31 kilómetros que esperemos no se nos hagan muy pesados. ¿Estamos preparados? ¡Vamos! ¡Hay fuerzas! Hay fuerzas, hoy nos van a hacer falta. Un cuartito de hora para que empiece a amanecer. No me puedo creer, las 7:15. Se emociona porque es la primera vez que salimos tan temprano. Y lo hacemos porque hoy la etapa es bien larga en cantidad de kilómetros. Así que retomamos el camino dirigiéndonos al Puente Viejo. Están todos medio dormidos. Al cruzar el puente hay que torcer a la izquierda, pero a la derecha se encuentra el convento de Santa Clara, fundado en el año 1622 y que contiene un importante museo de arte sacro. A su vera se encuentra este crucero. Muy pocos metros después encontramos otro, en la plaza Campo de San Antón, donde se ubica el ayuntamiento. En este lugar existió antaño un convento franciscano que terminó por desaparecer con la desamortización de Mendizábal. Vamos por la Rúa a Veledos, para coger después la denominada Poeta Manuel María, en la que advertimos cómo poco a poco estamos dejando atrás Monforte. La talla de un Santiago peregrino colocada en una rotonda se orienta hacia la dirección a seguir. Parece que le cuesta un poco avanzar, quizá nos esté dando un pronóstico de lo que nos espera. Con todo, tomamos la carretera Lupe 3204 para continuar la marcha. Bueno, 3 kilómetros por carretera, hasta la próxima bifurcación. 3 kilómetros que casi cubren la totalidad de esta recta y que va dejando atrás lugares como Rebodero, Gándara o Apena. Cruzamos por un puente el río Cinsa para poco después entrar en Avide. Las señales nos introducen por el interior del pueblo, pero se pueden evitar, ya que de nuevo nos devuelven a la carretera sin ofrecernos nada relevante. Desde aquí seguimos la variante por asfalto, en la que poco después encontramos la iglesia de Avide, donde hay plantado un pequeño cementerio y un crucero. Desde esta posición, Monforte de Lemos se resiste a desaparecer de nuestra vista. Continuamos por la carretera Lupe 3204, siendo conscientes de que el camino oficial va paralelo a nuestra derecha, un camino que en condiciones de lluvia puede estar embarrado, ya que muy cerca corre el arroyo de Tarrío, el cual puede anegar algunos tramos. Esta carretera secundaria es muy tranquila y cómoda, y además la presencia cercana del agua nos permite disfrutar de estos bosques de ribera cuyas tonalidades poco a poco van adquiriendo tendencias otoñales. Estamos en el concello de Amoreda, por el que atravesamos parroquias como la de Alagoa, Os Campos y O Regueiro. En esta última se ubica la iglesia de San Salvador de Moreda, de origen románico, aunque sufrió reformas en los siglos XVIII y XIX. Del románico conserva un muro lateral con una puerta de arco semicircular. Sobre la puerta principal, un relieve que representa una flor de lis, un símbolo relacionado con la antigua Orden de Santiago. En el lateral izquierdo se planta un crucero marcando otra confluencia de caminos. Abandonamos O Regueiro para empezar a afrontar la primera subida relevante de la jornada. Subimos ahora un poquito el paso. Las pequeñas parroquias se suceden a nuestro paso y echamos mano de nuestra guía para descubrir alguna que otra curiosidad. Tenemos un mojón y una marquesina de la parada del autobús en la que el peregrino puede sentarse un rato y descansar. Eso es lo del autobús que va, ¿no? Parece que nuestras dotes detectivescas están en entredicho. Desde Abroza pasamos del concello de Monforte de Lemos al de Pantón, donde haremos una pausa para reponer fuerzas. Bueno, y después de haber tomado un tentempié a las 10 de la mañana, continuamos el camino. Llevamos 10 kilómetros y nos faltan 21, pero la intención es llegar a Belesar para almorzar, que esos son unos 15. Continuamos por asfalto, ahora por la denominada Lupe 4112, que nos lleva a un sosegado entorno dominado claramente por los terrenos de este hermoso pazo llamado O Reguengo, cuya construcción original es del siglo XV, aunque a lo largo de su historia ha sufrido reformas. Entre sus edificios hay una capilla enteramente del siglo XV. El esplendor del pazo contrasta con la sencillez de las casas de piedras de lugares como San Lorenzo.
partir de aquí iniciamos otra exigente subida por un sendero que probablemente pudo ser una antigua calzada romana. El trazado atraviesa otras aldeas como Castrotañe y continúa su ascenso por esta bella senda encajonada entre muros de piedra, vegetación y bosques con robles y castaños. Un tramo que llega a alcanzar una pendiente del 12% y que nos dará un pequeño descanso en la siguiente aldea, Piñeiro, donde podremos abastecernos de agua en una estratégica fuente. Yo creo que sí, Echando la vista atrás, Monforte de Lemos ya casi se pierde en el horizonte. 111,3 kilómetros. 111 ya, ¿no? Ya, sacando menos. Los mojones siguen acortando nuestra distancia hacia Santiago, al tiempo que avanzamos por pistas agropecuarias que cada ciertos cientos de metros se ven interrumpidas por carreteras locales. El camino acierta en tomar estos senderos, desprenden belleza y autenticidad, aunque su tránsito es algo engorroso por la presencia de piedras que nos obligan a estar pendientes de los tobillos. También, en épocas de lluvia, suelen encontrarse tramos embarrados que los hacen más difíciles. Pero en esta ocasión nos hemos librado de ellos. Los siguientes signos de civilización los encontramos en Viris, pequeña aldea que cruzamos con rapidez para alternar ahora estas pistas con otras más anchas y cómodas escoltadas por robredales. La tendencia ascendente cambia durante unos 500 metros para luego volver a subir hasta las inmediaciones de Ocamiño Grande. En estos parajes tan sosegados es inevitable no sobresaltarse ante algún movimiento inesperado. Como también nos llama la atención el guiño que este agricultor hace a los peregrinos. Que ya estamos en Camino Grande, ¿no? Vamos, lío, poquito a poco. Encaramos ahora unos kilómetros en los que el asfalto será nuestro compañero de viaje. El firme que pisamos de inicio es la carretera local Lupe 4112, rodeada de un entorno marcadamente rural, salpicada de fincas residenciales y que surca aldeas como Abarxa o Fión. En esta zona hay varias iglesias románicas interesantes, pero lastimosamente el tiempo apremia. La iglesia románica de Acoba está a 1 kilómetro, que no es 1 kilómetro, que son 2 al final. Y hoy está la cosa como para sumar kilómetros. En fin, una pena. En la encrucijada de carreteras debemos tomar ahora la denominada Lupe 5807, que va dirección a Diomondi. Hoy el clima acompañaba un poco más, aunque a la intemperie el sol calentaba y no podíamos evitar sentir cierta envidia en algunos individuos. Qué bien te veo ahí a pierna suelta, ¿eh? Una piscina anfibia con vistas a los bancales de viñedos del Miño, a los que pronto llegaríamos. Parroquia de Rosende. Seguimos el asfalto durante algo más de 6 kilómetros mientras vamos atravesando pequeñas poblaciones de clara identidad rural, que nos dejan estampas llenas de autenticidad. Pilatiñosa. En un lugar donde las cosas parecen haberse quedado suspendidas en el tiempo, es normal que la novedad seamos nosotros. Al menos eso nos hacen sentir estos especímenes. Estamos llaneando por la cota más alta de la etapa, a un poco más de 600 metros sobre el nivel del mar, pero la tendencia cambiará una vez que crucemos la localidad de Cirdeiro. Todavía nos restan 3 kilómetros por esta vía antes de llegar a la próxima intersección. Y entramos en la parroquia de Diomondi, 102.
Nuestro paso es alegre, motivado quizá por la ansiedad de llegar a los bancales del Miño, uno de los puntos más emblemáticos de este camino de invierno, que se siguen resistiendo en la lejanía. Vendanova, Outeiro, Montecelo y Diomondi son las pequeñas poblaciones que iremos surcando en este tramo. En la última de ellas se ubica uno de los ejemplos más representativos del arte románico compostelano. Bien con 3 a Santiago, vamos, prácticamente 100 kilómetros, en Diomondi. La iglesia de San Pelayo de Diomondi. En el interior del tímpano de su puerta principal se lee la cifra 1170, que puede referirse al año de edificación del templo. Esta puerta presenta 4 arquivoltas sostenidas por columnas con capiteles decorados por motivos de parejas de animales o centauros. Los pilares de la única nave del edificio la dividen en 5 secciones, de las que parten ventanas con arco y columnas. Bajo la tercera de ellas se encuentra esta bonita puerta decorada con ménsulas de cabezas de rumiantes y un tímpano dentellado con pequeños arcos. En su parte posterior apreciamos el ábside semicircular, dividido en semicolumnas que terminan en capiteles con motivos de hojas. En 2 secciones se abren ventanas y su zona norte está adosada a las estancias del Palacio Episcopal. Pues a Belesar. Aquí el desvío de los últimos 100 kilómetros y de los 2 últimos kilómetros para llegar a Belesar. Desde la iglesia de San Pelayo hay que regresar unos metros para retomar el camino por este precioso sendero. El inicio está asfaltado, pero pronto pasa a ser una pista de tierra y piedras, flanqueado por dispersos muros también de piedra. El trazado se va adentrando en un frondoso bosque con robles y castaños que de momento nos impiden ver nuestra aproximación al río Miño. Este trayecto formaba parte de una antigua calzada romana, que después se le dio uso en época medieval y que aún conserva zonas con el empedrado original. La pendiente se va endureciendo conforme avanzamos. Tenemos que descender casi 300 metros en apenas 2 kilómetros. Además, la última parte se va retorciendo en forma de zigzag. Quizá por esto llaman este camino los Codos de Belesar. Como viene siendo habitual, el esfuerzo obtiene su recompensa y pronto la esposa arboleda deja de minar elementos del paisaje. Pero hay que seguir bajando. Hay trechos en los que la pendiente llega a superar el 20%, perfil no apto para rodillas sensibles. En este descenso coincidimos con el único peregrino que encontramos en esta etapa y con el que coincidimos, valga la redundancia, en las impresiones que nos transmite el entorno. El paraje de la Ribera Sacra con el pueblecito de Belesar dividido por el Miño es un tesoro para la vista. No podemos permitirnos mucho descanso, ya que son las 3 de la tarde y nuestros cuerpos piden gasolina, así que nos dirigimos al romántico embarcadero para ir a comer a la Bacería o a Tuxo. Vamos al mesón, ¿no? La ubicación del mesón es ideal. De aquí parten los catamaranes que realizan la visita por el río Miño hasta el embalse de Los Peares, y hay buenas vistas de las riberas de viñedos de la otra orilla. Todo parece idílico para disfrutar de un buen almuerzo, pero... En el bar del embarcadero no nos dan de comer porque a las 3 cierran cocina. Y como no reserves, a partir de esa hora, nada de nada. Así que vamos a intentar comer en otro bar que está al cruzar el puente. Tal y como lo contamos, la ignorancia a veces juega malas pasadas. Así que si a día de hoy no han cambiado las cosas, si queréis comer en este restaurante, lo mejor es reservar con antelación. Estoy viendo pegándole bocado a las vides de la carne. Cruzamos ahora la orilla puesta por un puente construido en 1830 sobre otro de origen medieval, que antaño constituía el único paso a pie sobre el Miño entre Portomarí y Ourense. Cerca de las 4 de la tarde y sin nada en el estómago comenzamos la subida hacia Chantada. Nos urge llegar al siguiente restaurante abierto, aunque las magníficas estampas que nos ofrece el paisaje mientras avanzamos van dando pequeñas treguas a nuestras necesidades. La Ribera Sacra, una tierra de la que se dice ya tenía dedicación al vino antes de la llegada de los romanos, aunque fueron estos quienes iniciaron la actual organización de los bancales en forma de escalera.
para poder distribuirlas por la fuerte pendiente. Otro alto en el camino nos ofrece vistas a la techumbre de la iglesia de San Bartolomeu, construida a mediados del siglo XX, sustituyendo a otra que había quedado bajo las aguas del Miño. Tras los romanos, fueron los monjes los que poblaron estas tierras y los que terminaron de definir el cultivo de la vid. En la Edad Media, el vino fue un gran impulsor económico de la Ribera Sacra y hoy día ha conseguido la denominación de origen. Ay, mesón de Águeda. Espero que esté abierto. Y lo estaba. Nos dieron de comer bien entrada la tarde. Desde la terraza de este restaurante reflexionamos sobre el duro trabajo de esta viticultura de montaña, donde la mayor parte del trabajo es manual, en un entorno único que se ha ganado ser reconocido a escala mundial. Ya hemos almorzado, merendado. Oh, rodillas reventadas otra vez. Molino. Volvemos a la realidad. El camino nos introduce ahora en un corto sendero que salva un arroyo junto a un viejo molino. Empezamos a afrontar ahora el tramo más duro de la etapa. Durante algo más de 1 kilómetro tendremos que sufrir pendientes de hasta el 17% entre sus senderos que van salvando la carretera Lupe 1804. Sufriendo ahí, subiendo los viñedos de la ribera. No todo es tan bonito. No, es bonito. Hombre, es bonito, pero hay que sufrirlo. Que también sufrimos. Esto es Os Queseiros. Aquí no se ve el camino, ¿eh? Algunos caminos se ocultan en la maleza, pero pronto nos percatamos de que se están llevando a cabo acciones para acondicionarlos. Y ya que estamos, ¿por qué no hacen aquí una escalera como es debido? No nos hagáis caso, nos encanta el camino tal y como es. Ya vemos las casas de Rubias, lo que significa que esta tortuosa subida está a punto de finalizar. Y los compañeros limpiándonos el camino. Muchas gracias, hombre. En la cima alcanzamos la iglesia de San Pedro de Líncora. Este templo ya no es de estilo románico, como tantos otros que salpican estas tierras. De hecho, existen documentos de la contratación de su obra en el año 1803, que en el siglo XV ya se conocía la existencia de un hospital por estos designios. La iglesia, de una sola nave, está encomendada a la Virgen de la Salud y cuenta con un cuidado camposanto en su parte delantera. ¡Vemos Chantada! Chantada está al alcance de nuestra vista. Los últimos 3 kilómetros correrán a cargo de la carretera local Lupe 1801, con un perfil con tendencia descendente, atravesando una zona de fincas residenciales. A las puertas de la urbe se sitúa el monasterio de San Salvador de Asma, cuyos orígenes se remontan a la Baja Edad Media, cuando los condes de Lugo lo fundaron en el siglo IX. La iglesia es de factura románica, del siglo XII. Los detalles románicos los encontramos a las ventanas de su ábside semicircular o en los canecillos que soportan las cornisas, con sus particulares decoraciones. A partir del siglo XV el monasterio sufrió una serie de reformas, entre ellas la fachada principal, que apenas se deja ver por la frondosidad de la arboleda. Un mojón que conmemora la oficialidad del camino de invierno nos recibe a la entrada de Chantada. Su río Asma hace de anfitrión durante el primer tramo antes de adentrarnos en el centro de la localidad, en la que iremos en busca de la oficina de turismo para encontrar opciones de alojamiento. Muy cerca está la iglesia de Santa Mariña, un austero edificio con una portada neoclásica. Algunos detalles delatan la preparación de las fiestas patronales de Chantada, pero nosotros solo pensamos en 2 cosas: cenar y descansar. Mañana seguiremos disfrutando.